Quisiera presentarles a la audiencia y al equipo de la radio a Alejandra Migliore, que es una joven filósofa que ha estrenado su primer trabajo como directora de teatro independiente acá en Córdoba. Hola, Ale. Hola, Santi, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Bueno, ¿vos, Ale, estás recibida de filósofo? Yo soy profe de filosofía y tesista hace mucho tiempo de la licenciatura de filosofía. Ah, todavía estás haciéndole tesis. Sí, ponele. ¿Por qué todavía? Tesista significa que ya arrancaste con el proceso de tesis. Estoy como en ese momento de proyecto y todo eso y nunca puedo como vehiculizarlo finalmente. ¿Y qué tiene que ver ese proyecto de qué va? El proyecto ese que iniciaste de tesis que está aún... El proyecto fue pasando por diferentes lugares porque, bueno, obviamente hay toda una dinámica de conseguir director y que se trabaje el tema que te interesa. Y ahora en realidad me interesaba trabajar Bataille. Así que estaba laburando en eso, un poco en relación a un poshumanismo batailiano que me parecía interesante y que tenía mucha actualidad, digamos. ¿Es el del erotismo? Exactamente, el mismísimo. Y que él va a pensar, en realidad, bueno, es un filósofo muy interesante porque es bastante anárquico en su forma de proceder, digamos. No es un tipo muy sistemático, pero que a su vez es muy prolífico, tiene muchísima obra. Entonces, es todo un desafío encontrar como los hilos entre las cosas que él fue produciendo, digamos, y su coherencia y sus incoherencias teóricas también. Él va a leer a Hegel, pero traicionándolo bastante, digamos, y bueno, y es muy interesante eso, digamos. Es como un pensador que va a cruzar dos cosas bastante distintas, como Hegel y Nietzsche. Entonces, bueno, tiene mucha potencia para mí eso. ¿Y en qué momento encontraste el teatro? Siempre fui espectadora de teatro. Hace 15 años capaz que voy al teatro porque me gusta, digamos. De a poco fui formando como esto que vos decías de recién, digamos, el teatro comercial, el teatro independiente, el teatro oficial. Y conociendo, bueno, interiorizándose más en las poéticas de cada cual y en los laburos que hay. Solo porque me gusta, digamos, pero reconozco que no soy una persona como formada en ese sentido, digamos. Pero quizás, mi pregunta es porque quizás haya algo en el teatro que intuitivamente te lleva hacia una disciplina que está estrechamente vinculada, creo yo, con la filosofía, obviamente, y hay máximos exponentes de esa relación, pero que tiene que ver con una cuestión, digamos, el teatro es acción. Uh-huh. Y la filosofía tiene que ver con quizá con una cuestión antagónica o opuesta, ¿no? Que tiene que ver con la intelectualización o el pensar, el saber, el escribir, digamos, como... Digo, el teatro es práctica, es acción, es carne, es todo eso. Digo, por eso mi pregunta iba hacia qué pensás o qué diferencias o cuál es ese ámbito del teatro que lo puede llegar a separar de lo de filosofía. O... Yo creo que en realidad es más bien creo que también depende mucho de cómo uno entiende la filosofía, ¿no? Yo en el teatro encontré el lugar donde la filosofía está viva, digamos. La academia para mí es el lugar donde la filosofía se esclerosa y en ese sentido está más cerca la filosofía del teatro que de la academia, desde mi punto de vista. Carlos Bergliafa quiere aportar una postilla, me parece, aquí a la charla que puede transformarse en polémica y en incinerar a nuestro columnista Chechenia con su concepción de la filosofía. Carlos Bergliafa mientras lee Deleuze y la brujería, así claro, que apa. Eso, imagínate. Imagino que no, está bueno que no aceptemos esa división entre pensar y moverse. Hay un libro de Marie Bardet, que es una bailarina, filósofa, que se llama Pensar con mover. Que uno no puede pensar si eso no. O sea, hay un desarrollo de una intelectualización, que es una cosa, que no tiene nada que ver con lo que a mí me parece que hace la filosofía, que es, según dice Foucault, pensar se trata de transformar el cuerpo. De liberar lo que del cuerpo esté amarrado
por intelectualizaciones, por forzamientos, por cultura, por saberes ancestrales que nos impiden movernos. Hay una mirada que es la que vos haces respecto de pensamiento y mover, pero tiene que ver con la intelectualización, que justamente pensando en Bataille no habría forma de decir que sea opuesto a eso, porque para ellos, para esa camada de filósofos, es una proposición que lo que se haga con el pensamiento es liberarlo de la intelectualización para dar paso a lo que sentimos. En ese sentido también podríamos rescatar las palabras de Federico Nietzsche, recientemente citado, que dice: los pensamientos más potentes son los pensamientos caminados, ¿no? Un poco en una puesta en discusión de qué es la filosofía. En La Luna con Gatillo le hemos copado el bloque, el segmento Teatro Independiente Cordobés, pero bueno, me imagino que así como en el teatro hay varias concepciones acerca de qué es el teatro, también en filosofía se ponen en juego, ¿no?, estas cuestiones respecto de una visión que es hegemónica en la historia de la filosofía y que tiene que ver con la separación entre cuerpo y pensamiento. Quizás, bueno, habría que indagar un poco a ver qué dice nuestra invitada respecto de todo esto. Sí, yo estoy de acuerdo con esa vertiente que obviamente está más cerca del materialismo, ¿no? De una idea de un pensamiento que no es abstracción, que no es intelectualización, que no es espiritualización, sino todo lo contrario, un pensamiento que nace del barro y que vuelve al barro, digamos. Y en ese sentido, me parece que también el pensamiento es acción. Pensar es una forma de actuar y actuar es una forma de pensar, digamos. Por eso creo que la filosofía, como a mí me interesa, tiene mucho que ver con esa tensión, con ese conflicto, digamos, y el teatro también. Entonces, para mí, yo diría que son lo mismo en vez de que están separados, solamente que hay una cuestión de enfoque, digamos. Sí, bueno, yo un poco me surge también debo confesar que ando como un poco enojado en relación a los intelectuales del teatro, porque a veces hay una intelectualización que los bloquea a la hora de dirigir, de actuar o de estar en un acontecimiento vivo que sería lo teatral. Uh-huh. No sé, anoche estuve en la presentación del libro de Norberto Laino, uh-huh, que es un escenógrafo del teatro independiente que ha hecho mucho trabajo, y coincidíamos después tomando una birra ahí por ahí cerca del teatro donde presentó el libro, y entonces coincidíamos en esto de que los intelectuales del teatro son unos pelotudos. En el sentido, en el sentido, se violentó Chechenia. En el sentido, en el sentido de la actividad intelectual, no en el sentido esto del el pensar es acción, que uno también lo hace, uno también escribe, uno también piensa el teatro, se escribe, lee, se pregunta, uh-huh, hay una actitud de filosofía o de intento de intelectualización. No me refiero a la actividad en sí, sino cuando uno se convierte en un intelectual del teatro. Es decir, cómo te copa cómo te copa la parada artística, ese intento, y después no se puede manejar cuestiones del teatro. Hablo un poco en defensa del teatro, ¿no? Uh-huh. No digo que sean unos pelotudos por lo que ganan, porque no son ningunos pelotudos por lo que ganan, pero sí por lo que se pierden del teatro, que es otra cosa, que no tiene que ver con la intelectualización. Uh-huh. Sí, yo creo que hay una cosa que sí es cierta, que es que no necesariamente tener grandes ideas o buenas ideas o ser lo suficientemente crítico desde el punto de vista intelectual te transforma en un hacedor de teatro potente, digamos. El teatro tiene su propio lenguaje, tiene su propia lógica, y cuando uno intenta apresarlo en esas categorías, digamos, cuando uno intenta esa intelectualización o esa conceptualización que vos decís, me parece que lo mata, porque en ese sentido sí es cierto que la filosofía trabaja con conceptos, y los conceptos necrosan lo vivo, digamos. Y el teatro va por el otro camino, que sería más bien dinamitar esos conceptos. Uh-huh. Lo que pasa es que yo sí creo que la filosofía necesita esos conceptos para romperlos, entonces en eso le sirve el teatro.
pero sí es verdad que uno puede ser un gran intelectual y hacer un teatro súper muerto, digamos. Estático, ¿no? Como a diferencia de lo estético. Sí, y a la inversa uno puede no teorizar demasiado su práctica como hacedor teatral y ser súper potente y súper poderoso, digamos, en ese hacer, me parece. Sí, o trabarse en medio de una función porque no funciona un equipo de audio o porque no funciona algo, trabarse y no poder seguir, no poder vivir y estar disfrutando de ese intercambio y poder seguir la función a pesar de que se traba un audio. Yo estuve en una función donde era muy interesante toda la... pero y después se suspendió porque no funcionaba un audio y la gente quería continuar, los actores también. El director dijo, no, porque la obra no se va a ver como yo quiero que se vea. Claro. Eso habla de una intelectualización que va en detrimento del teatro. Digo, no es el caso de la obra que fui a ver, que dirige Alejandra, en Medida por Medida, que digo, como para acercarnos un poco más al trabajo, a este primer trabajo que te encuentra como directora. La obra se llama El hambre del hombre, y está postulado como una obra en proceso, algo que... ¿Por qué una obra en proceso? ¿Por qué está postulada de ese modo? Cuando todas las obras, digo, de teatro Sí. generalmente se piensan de que están en proceso, digo. Sí, pero es medio mentiroso eso, ¿no? ¿Por qué? No, yo creo que nosotros lo decidimos, en realidad eso fue una decisión conjunta con todo el grupo, digamos, como todo. Se trata de una creación colectiva, digamos, siempre trabajamos como muy horizontalmente en eso. Yo he trabajado con los chicos, son mis amigos, además, digamos, eso también hubo un voto de confianza muy grande hacia mí. En este sentido de nunca había dirigido, nunca lo había hecho antes. Y decidimos que presentarla como un trabajo en proceso por dos razones. Una es de orden más pragmático y concreto, que es que la actriz Carolina Baitela está embarazada. Ajá. Y entonces teníamos plazos que jugaban en función de eso. Y hay otra decisión que es más estética, más conceptual, si se quiere, que tiene que ver con que hace un tiempo yo me empecé a acercar al mundo de la crítica teatral. O de las reseñas, empecé a escribir en ese sentido porque me interesa mucho ese mundo, digamos, de pensar el teatro que se está haciendo. Y empecé a hacer entrevistas a hacedores teatrales de todos los rubros, digamos, y encontré una gran reticencia a la crítica, como un lugar muy difícil, como en esta separación de si la crítica es una crítica periodística o una crítica de colegas. Si es una crítica de colegas, se busca antes del estreno, cuando eso todavía se puede subsanar, y si no, la crítica periodística es para que traiga público o para matarte y entonces no sirve. Bueno, entonces, en ese sentido, nosotros tomamos esa decisión también como una manera de que esas devoluciones o esa mirada del público, esa crítica, digamos, abrir las puertas a la crítica, pudieran nutrir también el proceso y completarlo en ese sentido. Porque es cierto que toda obra es un trabajo en proceso. Claro, ¿puede llegar a completarse? ¿En algún momento crees que la obra no, va a terminar? No, pero sí es cierto que cuando... Yo he estado en otros procesos, es la primera vez que dirijo, digamos, pero he formado parte de otros procesos creativos teatrales, y la obra cuando se estrena puede haber alguna mínima modificación, pero la obra ya está, digamos, ¿no? Es trabajar sobre eso, que me parece que está bien igual, porque en algún momento uno tiene que decir, basta, esto se acaba acá, esta es la decisión, digamos. Pero me parecía que estaba bueno la posibilidad, nos parecía eso, digamos, que podía ser interesante de qué manera el público podía recibir eso y afrontar el desafío también de hacerse cargo de darle la palabra al espectador, sea quien sea ese espectador. Bueno, hay una cosa más, que es la obra se presenta los días jueves, también en la sala esta que mencionábamos en Barrio Güemes, Medida por Medida, en la calle Montevideo al 870 creo que es. Uh-huh. Se presenta los días jueves a las 9 de la noche. Hoy tienen la segunda presentación a las 9 de la noche. Y también decir que algo que se relaciona con esto del proceso que vos estás contando, que ahora lo vinculo, que es a la gorra, uh-huh, la función. Sí, nosotros en ese sentido tomamos una decisión lo más coherente posible, digamos, de decir, bueno, nosotros estamos presentando un trabajo en proceso que a su vez se supone que debería, digamos, nosotros esperamos del público esa devolución, pero también, digamos, en esto de darles la palabra, también era raro invitarlos a
criticarnos, digamos, y a un trabajo que no estaba cerrado, pero cobrar una entrada como si uno estuviera vendiendo un producto acabado, digamos. Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos que estaba bueno. Sí, pero ustedes dicen después de la función de que esa va a formar parte también de la producción. De la producción. Sí. No tiene subsidio, no tiene apoyo. No tenemos nada. Entonces, somos un teatro muy pobre. Es una forma también de encarar la producción. Sí, por supuesto. ¿No? Nosotros decidimos eso, digamos, en este sentido de, bueno, ya que es en proceso y el espectador puede formar parte, digamos, de la producción en términos estéticos, digamos, y también en términos estrictamente económicos, digamos, claro, de producción. Sí, autogestivos. Exacto. Sí. A mí me encanta esa modalidad. Digo, yo estuve participando del estreno de El hambre del hombre y me pareció también como que había una relación con el público muy relajada. Uh-huh. Digo, sin ningún tipo de presión. Pero digo, para ir terminando, una cosa que también me gustaría como rescatar. Hay una gran presencia dentro de una obra o de un trabajo artístico teatral que es un poco, digo, existencialista en el sentido del título El hambre del hombre y fragmentado o poético en uh-huh. su procedimiento, donde no hay una línea narrativa clara. Sin embargo, sí hay una gran defensa, a mi modo de ver, de lo que tiene de la actuación, porque hay varios momentos en los que los actores construyen a la vista del público un procedimiento de ficción corporal que defiende lo actoral. Digo, ahí también hay como una vuelta también a lo teatral. Más allá de la parafernalia escenográfica y el gran manejo que hacen los actores de la escenografía, el vestuario, el lugar, hay una defensa de la actuación, ¿no? Que es un poco también lo que nos convoca en esto del teatro independiente, de la producción del lenguaje individual, de uh-huh. que cada actor pueda dar su opinión a través de su trabajo, que tiene que ver con lo actoral, ¿no? ¿Vos eso lo tuvieron en cuenta o...? Sí, plenamente. Los chicos, Franco Muñoz, Diego Trejo y Carolina Baitela son excelentes actores, digamos, que yo admiro mucho. Y en ese sentido, el trabajo siempre partió de improvisaciones, digamos, y de un gran asentamiento en el cuerpo y en la poética de cada uno de ellos, digamos. Para mí, el teatro se asienta fundamentalmente en la actuación, entonces sí, decididamente sí. Digamos, yo creo que el otro día veía un post de la Sole González que decía que su hijo le había dicho que los actores no tenían que tener conciencia, tenían que facilitar. Y me pareció que estaba muy bueno eso, pensar el teatro en los diferentes roles de esa manera. Yo dirigiendo, en un momento sentí eso, que tenía más que ver con potenciar las habilidades y los brillos de cada uno, digamos, que con bajar línea o tomar una decisión en el sentido de a dónde había que ir o cómo había que hacerlo, digamos. Yo siento que aprendí un montón con los chicos y que sí, si tenía alguna duda, no me cabe, digamos, que el teatro es el encuentro del actor con el espectador, es esa asamblea, y en eso el director, los técnicos están acompañando, pero son secundarios, me parece. Alejandra Migliore, directora de la obra El hambre del hombre, que se presenta hoy jueves a las 9 de la noche en Medida por Medida, Barrio Güemes, Montevideo 870, y va a continuar 3 jueves más en esta forma autogestiva. Recuerden, a la gorra, y bueno, nada más. Entonces nos vemos el próximo con la columna TIC, nos vemos el próximo mes. Sí, que es el jueves 8 de septiembre. Retomamos la columna. Muchas gracias y aguante el teatro independiente contra el Estado, la moral y las buenas costumbres.